Entonces, ¿de qué va esto? Bueno, pues lo que vamos a intentar, de alguna manera, en estos 4 días aquí en SIMA Academy es divulgar todas las cuestiones que pueden afectar a la compra y venta de viviendas. Hoy tenemos nuestra primera ponente, gran responsabilidad, Leire, ¿qué tal? Bueno, es Leire Aya, que es abogada senior de TKL, viene en colaboración con Asval, y nos tienes que resolver una cosa, que es las claves de la nueva ley de vivienda, ¿no? ¿Qué incluye? ¿Cómo la valoramos? Así que vamos a tomar nota de todo lo que nos vayas contando, Leire. Estupendo. Adelante, todo tuyo. Hola, buenos días. Ah, sí, se me oye. Bueno, pues en primer lugar, gracias a los que estáis aquí y habéis asistido a esta primera charla dentro de SIMA Academy. Como han dicho, mi nombre es Leire Aya. Y soy asociada senior del despacho legal Think Legal Abogados y responsable del área del departamento público e inmobiliario. Bueno, Think Legal Abogados es un despacho relativamente joven, multidisciplinar, que cubrimos prácticamente todas las áreas de consulta que puedan tener nuestros clientes, que son principalmente empresas, aunque también ciudadanos de a pie, que tengan cualquier tipo de problema que requiera una intervención o asesoramiento jurídico. También vamos a participar, además de en SIMA Academy, en SIMA Te Asesora. Estaremos mis compañeros y yo a lo largo de estos días en la zona reservada a SIMA Te Asesora para resolverles cualquier cuestión que pueda surgir con respecto a la nueva ley de vivienda o al sector inmobiliario en general. Venimos de la mano como colaboradores de Asval. Por si no lo conocen ustedes, Asval es la asociación de propietarios de viviendas de alquiler y es la primera y única asociación que representa los intereses de los propietarios que tienen viviendas en alquiler. ¿Cómo hacen esta cuestión o cuáles son sus objetivos? Bueno, pues su objetivo es profesionalizar el sector del alquiler con el objetivo de conseguir parámetros similares a nuestros compañeros de la Unión Europea y que haya un mejor acceso al alquiler en el mercado español. Para ello, bueno, pues defienden los intereses y derechos de sus asociados, evidentemente. También realizan propuestas o iniciativas que les pueda resultar de interés o que identifiquen que pueden tener impacto en los propietarios. Tiene una presencia permanente en los debates y en el mundo mediático y pretende ser un coordinador, un interlocutor permanente de la administración a todos los niveles, autonómico, local, pues para que se tenga en cuenta a la hora de tomar iniciativas o debatir cuestiones. Bueno, pues lo curioso de esta norma, del tema que nos ocupa hoy, que es la ley de la vivienda, es la cantidad de debate que ha suscitado, ¿no? Y polémica que ha suscitado cuando todavía ni tan siquiera ha sido aprobada y su tramitación se espera larga. Si les parece bien, vamos en este ratito vamos a analizar en primer lugar por qué esta regulación que ha llevado al Gobierno a plantear una regulación de este tipo, cuál es la estructura del anteproyecto de manera muy breve para localizar dónde está su contenido. Luego ya entraremos de lleno en las principales novedades de la materia para acabar realizando una pequeña valoración. Si tienen cualquier duda, me imagino que abriremos ronda de preguntas al final o si no, pueden acercarse sin ningún problema al stand de SIMA Te Asesora. No. Bueno, hemos perdido la presentación, pero sigo. Vale, ¿por qué esta regulación, ¿no? que ha llevado al Gobierno a plantear una norma en estos términos?
Bueno, pues la razón de ser viene explicada en la propia exposición de motivos de la norma, que indica que se observa que tras la crisis, ¿no?, que sufrimos y en un ámbito de progresiva mejora de la pandemia, todavía se observa que existe un gran porcentaje de la población que ha perdido su vivienda o tiene una imposibilidad de adquirir a ella en condiciones asequibles. Es importante resaltar que se trata de la primera ley estatal que regula el derecho a la vivienda desde la aprobación de la Constitución. Es cierto que tenemos diversas normas a nivel estatal y a nivel autonómico y local que regulan determinados aspectos de la ley de la vivienda, como ley de suelo, de ordenación de la edificación, etcétera, pero hasta ahora no teníamos un marco estatal que regulase este derecho. El objetivo de esta norma, tal y como establece el propio anteproyecto, es regular a nivel estatal las condiciones que garanticen la igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de los deberes relacionados con la vivienda. Claro, aquí ya se puede plantear el primer problema, porque en materia de vivienda tenemos concurrencia de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Por lo tanto, aunque sea una consecuencia lógica de este reparto que tenemos, ya podemos intuir que habrá diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Y por otra parte, como veremos cuando analicemos las principales novedades, aunque tiene como objetivo garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos, esta igualdad no es tal, puesto que determinados propietarios en determinadas circunstancias ven limitados sus derechos. En cuanto a la estructura de la norma, bueno, pues se estructura en 5 capítulos que contiene 43 artículos, 2 disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y 8 disposiciones finales. Es una norma relativamente breve en cuanto a extensión, pero que sin embargo sorprende por la cantidad de medidas y de impacto en distintos ámbitos que tiene. Bueno, brevemente analizamos. El título primero es aquel que se dedica a las disposiciones generales, objetivos y fines generales de la norma. El título segundo nos habla de la función social y del régimen jurídico de la vivienda. Aquí sí que se incluye un aspecto importante, que es el Estatuto Básico del Ciudadano y el régimen jurídico básico de derecho de la propiedad de la vivienda. Y es importante porque además de establecer los deberes y las cargas inherentes a ese derecho de la propiedad, se define o se garantiza el uso y disfrute del derecho de la vivienda conforme su calificación y estado, incluyendo la obligación a las administraciones competentes de velar por el pleno ejercicio de estos derechos. Una vez más, aquí ya volvemos a tener cierta polémica, porque aunque la ley dice que el derecho de vivienda incluye el uso y el disfrute de la misma, lo cierto es que la propia norma lo limita y bastante. El título tercero se encarga de los principios generales de la actuación pública, colaboración entre las distintas administraciones y la actuación del Estado en materia de vivienda. Es un título que básicamente incluye principios generales de las administraciones, que deberán velar, promoverán, podrán. Es decir, no contiene unas obligaciones demasiado concretas, sino más bien una intención. Pero sí que es cierto que tiene, así, entre principios generales, veladamente, introduce una mejora de la vivienda protegida, introduce un nuevo concepto que es la vivienda asequible incentivada, y aquí es donde se cuela, por así decirlo, una de las grandes medidas de este anteproyecto, que es la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. El título cuarto nos habla de la regulación del régimen jurídico básico de los parques públicos de vivienda, y el título quinto incrementa la protección en las operaciones de compra y alquiler de vivienda. Bueno, pues ahora ya sí entramos de lleno en las principales novedades que, sobre todo como propietarios, incluye esta normativa. Empezamos por la medida un poco más polémica que más se ha comentado, que es la declaración de mercado residencial tensionado. Claro, la primera pregunta es ¿qué es esto? ¿Qué es este concepto? Y lo cierto es que, a pesar de las implicaciones importantes que tiene, la ley no define expresamente qué es una zona tensionada.
que bueno, básicamente podemos decir que es una zona en la que el alquiler ha crecido desmesuradamente. Para poder entender una zona tensionada deben cumplirse estos dos requisitos: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o familiar más los gastos y suministros básicos supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que el precio de compra o alquiler en los últimos 5 años haya experimentado un crecimiento acumulado de al menos 5 puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC en la comunidad autónoma. Es importante destacar que la capacidad o la competencia para realizar esta declaración es de las comunidades autónomas, que en su caso deberán seguir con un procedimiento legalmente establecido en la ley. En el último trimestre del año deberán comunicar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuáles han sido las zonas declaradas tensionales. Y la declaración tiene una duración de 3 años que podrá ser prorrogada anualmente, una vez más siguiendo el procedimiento establecido en la norma y siempre que se acredite que concurren los requisitos que hemos visto anteriormente. ¿Qué implicaciones tiene que una zona sea declarada tensionada? Pues bueno, tiene importantes implicaciones. La primera de ellas en relación con los contratos de arrendamiento y sus prórrogas. Cuando finalizan las prórrogas obligatorias establecidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos, 5 o 7 años si son personas jurídicas, se prevé que el arrendatario pueda solicitar una prórroga adicional de hasta 3 años, siendo que el arrendador tiene la obligación de aceptarla. Es decir, durante esos 3 años se mantendrían las condiciones del alquiler, salvo que haya habido un acuerdo expreso de las partes, se suscriba un nuevo contrato que contenga una cláusula de limitación de la renta o el arrendador comunique a su inquilino la necesidad de disponer de la vivienda para sí o para sus familiares. Claro, una vez más, debemos ser un poco críticos con esta norma porque esta cláusula tendrá una eficacia limitada, porque la propia norma nos permite acordar en los contratos un régimen de prórrogas. Es de prever que los propietarios se esforzarán en negociar estas cuestiones e incluir una cláusula a este respecto. Otro gran impacto que tiene la declaración de zona residencial tensionada es que se limitan las rentas en el contrato. Así, el régimen general es que para los nuevos contratos de viviendas que ya hayan sido alquiladas, la renta será igual a la última renta más las actualizaciones que se hubiesen previsto en su caso en el anterior contrato. Y hay una serie de excepciones. Si se han realizado obras de rehabilitación, de mejora o mejoras de accesibilidad, o se ha suscrito un nuevo contrato por un plazo de 10 años o más, o que incluya la posibilidad del arrendatario de prorrogar a su entera discreción ese contrato por más de 10 años, la renta será la última renta incrementada en hasta un 10%. Además, si tenemos una vivienda en una zona residencial tensionada y somos un gran tenedor, que explicaremos ahora lo que es, la renta tendrá un límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. Esta regulación supone en cierta medida una incongruencia con la propia exposición de motivos, porque la exposición de motivos dice que en estos casos la renta podrá ser o la equivalente a la renta del contrato anterior o la relativa a la que resulte de los índices de precio de referencia. Sin embargo, ya vemos que aunque la exposición de motivos no se inclina por ninguna de ellas, en el texto expresamente se opta por los precios de índice de referencia. También hay que señalar que la limitación de las rentas, en el caso de que se apruebe esta norma con su redacción actual, no será automática, sino que una vez entre en vigor, en su caso, esta ley, habrá 18 meses de transición para que entre en vigor las cláusulas relativas a la limitación de la renta.
Con lo cual, una vez más, bueno, pues tenemos 18 meses en que los propietarios grandes tenedores tienen un margen para intentar adecuar o que no les perjudique excesivamente esta cuestión. La limitación de las rentas, en todo caso, no nos es una cuestión ajena, puesto que en Cataluña hemos tenido una normativa sobre limitación de rentas desde septiembre de 2020 hasta marzo del 22, cuando el Tribunal Constitucional declaró parcialmente nulos algunos de sus artículos y especialmente el relativo a la limitación de las rentas. En este año y medio que ha tenido vigencia esa norma, ¿qué se ha podido observar? Pues que precisamente la limitación de las rentas ha tenido un objetivo contrario. No se ha conseguido incrementar ni la oferta de viviendas en alquiler, ni mucho menos limitar los precios. De hecho, según los datos del sector, en Cataluña la oferta del alquiler descendió en un 57% y los precios se incrementaron en un 40%. También a nivel europeo se ha intentado este tipo de cláusulas, por ejemplo en Berlín, y el Instituto IFO alemán declaró que como consecuencia de la introducción de esta iniciativa, la oferta del alquiler se redujo en un 40%, con lo cual ya vemos pues que será una norma que tendrá una eficacia limitada. La siguiente novedad que se puede destacar, que también ha generado mucho debate, es el concepto de gran tenedor. Gran tenedor es una persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. ¿Qué implicaciones tiene ser considerado un gran tenedor? Bueno, pues la primera de ellas es que se le impone una obligación de colaboración e información suministrando ciertos datos a las autoridades competentes, como son datos identificativos de la vivienda, año de construcción, superficie, calificación energética, las reformas que incluso se hayan hecho en la vivienda, el régimen de la utilización y la justificación del cumplimiento de los deberes asociados a ser un gran tenedor. Además, como hemos visto, también supone una limitación de rentas, que recordemos que sería que no se puede superar el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. Una vez más, no es de extrañar que esta medida haya suscitado tanta controversia porque es objetivamente discriminatoria. Impone una serie de obligaciones a unos propietarios, a otros no se las impone y además desde un punto de vista jurídico lo más cuestionable es que la norma no justifica por qué 10 y no 12, 15 o 7 u 8. Es otra de las medidas pues eso, muy polémicas. Esta norma también introduce novedades de ámbito fiscal. Bueno, que tiene incentivos para promover el alquiler de la vivienda, pero también tiene determinadas penalidades que veremos después. En el IRPF se prevé una reducción del rendimiento neto y una vez más se hace una distinción entre que la vivienda alquilada se encuentre en zonas tensionadas o en zonas no tensionadas. En el caso de zonas tensionadas, podremos acogernos a una reducción del un 90% para contratos nuevos en el que la renta inicial pactada se hubiese rebajado en un 5% respecto a la renta del contrato anterior. O un 70% cuando, no cumpliéndose los requisitos anteriores, se produzcan las siguientes consecuencias, que es que el contribuyente sea la primera vez que alquila la vivienda siempre que se encuentre en una zona tensionada y el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 35 años. En el caso de zonas no tensionadas, podremos tener una reducción del rendimiento de hasta un 70% cuando el arrendatario sea una administración pública, una entidad sin fines lucrativos que destine la vivienda a alquiler social o acogida a algún tipo de protección, en un 60% cuando la vivienda hubiera sido rehabilitada los 2 años anteriores a la celebración del contrato,
o en un 50% en el resto de los casos. Claro, es importante destacar, unido un poco con lo que hemos comentado anteriormente, que estos beneficios únicamente se aplicarán en el supuesto de que la comunidad autónoma en la que se encuentre la vivienda haya decidido declarar las zonas tensionadas. Si no, no podemos acogernos, aunque se diesen los requisitos señalados al principio, no podríamos acogernos a esos beneficios fiscales, siempre nos quedarían los beneficios de las zonas no tensionadas y en cualquier caso hay que destacar que este incentivo es compatible con aquellas deducciones que puedan acordar las autonomías, son compatibles siempre que la cuota líquida no sea negativo. Hemos dicho que junto con los incentivos también hay una penalización que es el recargo de las viviendas vacías. En el caso de propietarios con más de 4 viviendas en el mismo municipio vacías durante más de 2 años, se prevé la posibilidad de que el IBI se incremente, tenga un recargo de hasta el 150%. Una vez más, volvemos a lo señalado anteriormente, dado que esta será una competencia autonómica y local que se deberá regular con las correspondientes ordenanzas fiscales, las consecuencias que podemos tener es que lógicas es que va a haber un desequilibrio entre las distintas zonas de España. Otro punto importante y otra modificación que incluiría esta norma en el caso de que fuese finalmente aprobada es una modificación en el régimen de las medidas procesales relativas al desahucio. En general, hay que decir que lo que ocurre con esto es que se hacen permanentes las medidas que ya se habían adoptado durante la pandemia. Y se introduce una nueva medida importante en el ámbito social, que es que cuando se fije la fecha de desalojo de una vivienda y estuviese ocupada por personas en situación de vulnerabilidad, las administraciones públicas competentes serán avisadas para que adopten las medidas oportunas tendentes a solucionar esa situación de vulnerabilidad. Y ello, esta es la novedad, sin que se solicite el consentimiento de los interesados para realizar estas comunicaciones. Si efectivamente se aprecia que existen unas personas en situación de vulnerabilidad, se podrá suspender a juicio del juez el proceso durante los plazos legalmente previstos, que se incrementan de 2 a 4 meses en función de si el propietario es persona física o jurídica, para que en ese periodo de plazo se puedan implementar las medidas oportunas para resolver la situación de vulnerabilidad. Y también se incluye que en los procedimientos penales que se sigan por delito de usurpación de viviendas ajenas que no constituyan morada, se dé traslado a las administraciones competentes con el fin de adoptar unas medidas de ámbito social o de protección en los supuestos de que las personas que se encuentren en esa vivienda sean personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad. La norma también incluye otras medidas interesantes, bueno, y otros muchos apartados, pero estas son un poco las que afectan más al tema de la propiedad, que es, por ejemplo, el incremento de la protección de comprador y arrendatario. Se establece una obligación de información hacia cualquier comprador o arrendatario antes de firmar cualquier tipo de contrato, incluso antes de entregar cualquier cantidad, sobre la operación, el propietario, las características del edificio, su calificación energética y, por supuesto, del inmueble, los servicios que tiene, etcétera. También es interesante que se reubica la obligación de los promotores de asegurar las cantidades entregadas a cuenta del precio en viviendas en construcción, que actualmente se encuentra en la Ley de Ordenación de Edificaciones. En el supuesto de que se apruebe esta ley con esta redacción, pasará a ser derogada, a integrarse en esta ley, y se modifica
brevemente o escasamente esa cláusula, en el sentido de que la garantía de dichas cantidades no tendrá vigencia desde la licencia de obras como hasta ahora, sino que se encontrarán garantizadas desde el momento en que se entregue cualquier cantidad a cuenta. El aval que garantice estas cantidades ya no tendrá una duración de 2 años para entenderlo caducado, sino de 4 tras el incumplimiento de obligación de entrega del promotor, y se prohíbe que en los contratos se prevea la facultad del promotor de resolver el contrato si no se cumplen con los pagos parciales, salvo que haya habido una reclamación previa y hayan transcurrido como mínimo 30 días desde esa reclamación. También es interesante señalar que se incluye el concepto de vivienda asequible incentivada. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una medida que pretende aumentar las viviendas a corto plazo para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Se trata de viviendas de particulares que se ofrecen a precios reducidos. ¿Y a cambio de qué? Bueno, pues la norma prevé que estas actuaciones se incentiven a través de beneficios fiscales, urbanísticos o de otro tipo, pero lo cierto es que la norma de momento no especifica en qué se van a concretar o cómo se concretarán esos beneficios. También es interesante que se refuerza un poco la idea de los alquileres públicos en las nuevas promociones de vivienda, y así el 50% del suelo reservado para vivienda sujeto a algún tipo de régimen de protección deberá ser dedicado a vivienda en alquiler. Y se imposibilita la opción de modificar la calificación de vivienda pública. Así, las viviendas que se promuevan en suelos destinados a viviendas sometidas a algún tipo de protección siempre contarán con la calificación de vivienda pública. Bueno, pues tras este análisis de los principales puntos de interés o novedades que implicaría la aprobación del anteproyecto de ley, pasamos ahora a la valoración. Una valoración, bueno, pues fundamentalmente desde un punto de vista jurídico. La primera, que aunque no sea estrictamente jurídica, es inevitable, que es una norma polémica. Tenemos que tener en cuenta que es una norma que ha sufrido 5 enmiendas a la totalidad y una adicional de texto alternativo, y eso que esta versión es bastante más moderada que las anteriores y no incluye el incremento del plazo general, el incremento general del plazo de los arrendamientos, ni la eliminación del régimen fiscal de la SOCIMI, ni la obligación de cesión de viviendas vacías. Aun y todo eso, como decimos, no solo a nivel político, sino a nivel del sector social, es una norma que ha gustado más bien poco. Y eso, como decimos, que todavía ni tan siquiera está aprobada y se prevé una tramitación larga, porque una vez que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, pasa al Congreso de Diputados, donde se podrán formular las enmiendas que se consideren oportunas. El Gobierno tiene la oportunidad de contestarlas, luego pasa al Senado para su debate y votación. El Gobierno tiene la intención de que esté aprobada para octubre de 2022, cosa que vemos un poquito difícil. La segunda conclusión a la que podemos llegar es que se trata de una norma que no es igualitaria. No nos referimos ya desde un punto de vista de justicia, no justicia, sino en términos objetivos es una norma que establece claras diferencias en función de un criterio aleatorio, como es el de tener determinado número de viviendas o no. Esto, a su vez, implica una limitación de rentas que, a su vez, se aplicará a algunos propietarios, pero a otros no, y en algunas comunidades, pero en otras no. Ello unido al reparto competencial que tenemos en España, pues inevitablemente va a llevarnos a una inseguridad jurídica, que es el siguiente punto, que entendemos de valoración, que es la inseguridad jurídica. Sabemos que hay inversores, sobre todo inversores extranjeros,
que tienen dinero y que tienen interés en invertir en España. Pero claro, este marco tan cambiante, esta normativa que además no cuentan con un mínimo consenso, hace que vean peligrar sus inversiones y que finalmente pues, no se lleven a cabo. Y por último, cabe plantearnos si se trata de una ley inconstitucional. Bueno, evidentemente no me compete a mí decir si esta ley es inconstitucional o no, pero lo cierto es que ya se ha abierto ese debate y ya tenemos distintos partidos políticos que nos van avisando de que en el caso de que la ley se apruebe tal y como está redactada, se planteará la opción del recurso de constitucionalidad. ¿Qué pasaría en el caso de que efectivamente se plantease un recurso cuestión de inconstitucionalidad? Bueno, pues es difícil saber, evidentemente no tenemos una bola de cristal, sin embargo sí que tenemos determinadas pistas sobre cuál podría ser el criterio del Tribunal Constitucional o qué podría pasar. Recordemos también que existe un informe del Consejo General del Poder Judicial muy crítico con esta norma, que decía que veía un difícil encaje constitucional, se producía una expropiación de las competencias de las comunidades autónomas, creaba una gran inseguridad jurídica, con lo cual ya nos dan pistas de que, ojo, esta norma podría tener algún tipo de tacha. Y también la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de marzo del 2022, que anuló determinados preceptos de la ley de Cataluña, nos da algunas pistas en relación con la inconstitucionalidad de esta norma y sobre todo en lo relativo a la limitación de las rentas. Es cierto que esta sentencia no se pronunciaba sobre la inconstitucionalidad de cualquier tipo de limitación de rentas. De hecho, el motivo de su anulación fue porque excedía de las competencias autonómicas, pero sí que dice expresamente que el Estado tiene la capacidad de limitar el derecho de propiedad a través de la limitación de las rentas siempre que se establezca una relación razonable entre la legitimidad de la medida y su finalidad. La legitimidad de la medida, pues bueno, no tenemos ningún tipo de dudas, puesto que la Constitución española obliga a los poderes públicos a promover el derecho a la vivienda digna. Donde encontramos el problema o la cuestión o el argumento que podría dar pie a su inconstitucionalidad es que no persigue la finalidad pretendida. Como hemos comentado anteriormente, en casos similares que tenemos en los que se ha incluido la limitación de la renta, se ha conseguido precisamente el efecto contrario, que es que se descienda la oferta de la vivienda en alquiler, incluso que se incrementen los precios. Y hasta aquí la presentación de hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta en relación con la ley de la vivienda. Si no, bueno, también al finalizar la charla se pueden acercar al stand de Sima Asesora para comentar cualquier cuestión de esta presentación o de cualquier duda que tengan en relación con el sector inmobiliario. Gracias, Leire. Bueno, queda abierto el micrófono por si tenéis vosotros alguna duda, ¿vale? Mientras que lo pensáis o mientras que os dan el micrófono, yo sí que la tengo. Hemos estado revisando la nueva ley de vivienda, todas sus características. Oye, exposición meticulosa, clase de derecho. Claro, la ley es polémica, lo has apuntado, desigual. Y claro, a mí la pregunta que me viene es, si es inconstitucional, lanzas la pregunta, es si no fuese polémica, no fuese desigual, fuese constitucional, saliese adelante, ¿no?, que está por ver, ¿es eficaz? Parece que no.
Yo no soy experta en el sector inmobiliario a nivel técnico, pero todos los miembros implicados apuntan a que una limitación de rentas, una obligación, por así decirlo, a los propietarios a soportar una carga que en puridad debería corresponder al derecho, o sea, al derecho al Estado, perdón, pues no es la medida más idónea. ¿Cuál es la medida más idónea? Bueno, pues se plantean ayudas directas. Hay personas que por mucho que les limites la renta, que por mucho que les incentives, no pueden tener acceso a una vivienda. Entonces, habrá que articular algún tipo de procedimiento objetivo. Oye, se cumplen estos requisitos, durante este periodo de tiempo usted va a tener pues, una vivienda gratuita o algún tipo de mercado, pero consideramos que es más importante una intervención directa para este tipo de circunstancias. Y por otra parte, a mi juicio, esta ley pierde la oportunidad de fomentar la colaboración público-privada. O sea, como hemos dicho, nosotros lo vemos en el despacho, hay dinero, hay empresas que quieren invertir en España, empresas grandes. Lo que pasa que, claro, con esta situación de inseguridad, más otro inconveniente que tenemos, que es la burocracia, participar en una licitación pública en España pues es complicado, los criterios son complejos, el procedimiento. Entonces, si en esta norma se hubiese aprovechado quizás para agilizar esos criterios y fomentar más la colaboración público-privada, podríamos hablar de algo más útil, por así decirlo. Porque al final toda la norma, bueno, si alguien quiere sumarse, que levante la mano, inmediatamente le pasamos un micrófono, ¿vale? Como no queréis, yo voy resolviendo mis dudas, ¿vale? La primera es, a ver, toda la norma realmente en lo que se basa es en zonas tensionadas y zonas no tensionadas, ¿no? Entonces, para medir las zonas tensionadas, por lo que nos has contado, primero tiene que haber un par de características. Es una, que la gente que vive en esa zona se gaste el 30% de su sueldo en el alquiler o en la hipoteca. Eso es muy difícil de medir. Sí, sí. Porque tú la hipoteca la tienes en función del dinero que hayas podido adelantar, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué haces? ¿La media de toda la zona? Uno. ¿No? Y que dependiendo de zonas, hay gente que ese 30% no le suponga un esfuerzo. Rentas, quiero decir, Sí, y sí. Otras que si ese 30% le supone 300 euros y cobra 700, No puede vivir. tampoco tiene acceso. Vale, esa es una opción. Y la otra opción es una zona que haya subido el precio un 5% y otro 5% y otro 5% a lo largo de varios años, pero si esa era una zona deprimida y el precio poco a poco se va compensando al mercado, entrando por su parte baja, realmente no. A ver, yo pregunto, ¿no? Pero a mí se me ocurre que a lo mejor tampoco es tan tensionada, No. sino que lo que estaba era muy destensionada. No, ¿no? o sea, efectivamente, desde un punto de vista jurídico, a diferencia de Gran Tenedor, sí que la zona tensionada por lo menos tiene cierta justificación en cuanto a criterios, procedimientos, etcétera, pero en la práctica lo que nos dice la gente del sector es eso, efectivamente. Puede ser una zona que se califique tensionada y realmente la gente que viva en esa zona tensionada no tenga ningún problema con pagar esas rentas, y zonas que no sean declaradas tensionadas, que aunque las rentas sean bajas y el alquiler sea bajo, pues no se puede. Y luego cuando hablamos de eficacia, me refiero a eficacia política, porque claro, si las comunidades autónomas son las que tienen que declarar las zonas tensionadas, y las comunidades muchas veces son del partido opuesto al gobierno, aquí por ejemplo, que estamos en Madrid, la Comunidad de Madrid se prevé que vaya a declarar zonas tensionadas. No, de hecho la Comunidad de Madrid ha dicho expresamente que si la ley se aprueba tal y como está redactada, en este punto no lo va a aplicar. Con lo cual la ley... Madrid, Castilla, Murcia, Galicia y Andalucía. Ya lo han dicho abiertamente. Sí, pero que las zonas más tensionadas en España posiblemente sean Madrid y Barcelona. Barcelona ya tiene sus leyes, digamos, y las consecuencias de sus leyes, ¿vale? Y Madrid, que es la otra zona tensionada en la que se podría aplicar, la Comunidad de Madrid ya ha dicho que no va a aplicar esta nueva ley de vivienda, ¿no? No, por eso decimos que es una ley objetivamente desigual. O sea, ya no estoy hablando de desigual con los más desfavorecidos, sino desigual objetivamente, porque en una comunidad en la que, hombre, queremos pensar que se adoptarían otras medidas, ¿no?, tendentes a incrementar el acceso a la vivienda, pero que duda cabe que esas diferencias van a estar ahí, no solo en cuanto a limitación de renta, sino también a posibilidad de beneficios fiscales, como hemos visto. Con lo cual...
Y luego está el otro concepto que decías tú que era polémico, que es el del gran tenedor, ¿no? Que es una persona que tiene más de 10 participaciones, de alguna manera, porque tú puedes tener 10 casas impresionantes de millones de euros o puedes tener 10 participaciones con todos tus hermanos en casas de 120.000 euros. No, o sea, aquí la norma, desde un punto de vista jurídico, lo más importante es que no justifica por qué 10, por qué no 12, por qué no 8, por qué no 9. Porque es una negociación, al principio eran 8, creo. Claro, sí, pero no tiene ningún sentido y además es que tampoco es que sea una medida que vaya a ser muy eficaz, porque es que puede haber un pequeño propietario que tenga 10 viviendas, que las utilice con fines especulativos, porque sí, y podemos encontrarnos con grandes promotoras que tengan cantidades de pisos, que tengan voluntad, porque de verdad que existe, de destinarlo a políticas sociales. Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Si yo tengo la voluntad y el dinero para destinar a políticas sociales, pero me estás penalizando por el mero hecho de tener más de 10 viviendas, pues claro, el capital tiende a irse a otras zonas que no tienen tanto conflicto. Bueno, Leire, pues ahora que no nos escucha nadie, yo te voy a hacer una pregunta, la última pregunta ya, ¿vale? ¿Te importa? No. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Se va a aprobar la ley? ¿No se va a aprobar? ¿Va a ser eficaz? ¿La van a echar para atrás? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que se va a aprobar. Les va a costar, pero yo creo que se va a aprobar. Y de lo que casi no tengo ninguna duda es de que se va a someter al juicio de su inconstitucionalidad, siendo bastante probable que algunos artículos, sobre todo el de limitación de las rentas, se anule o sí, sea declarado constitucional, pero ya no porque atente contra un derecho como es el derecho a la propiedad. Oye, el derecho a la propiedad incluye también el uso y el disfrute de mi propiedad, y en ese disfrute está el alquilarla, con lo cual me está limitando. Ya no tanto por eso, que también, sino porque no se da un equilibrio entre la limitación de un derecho y la finalidad conseguida. O sea, no hay duda, o sea, eso ya no es una cuestión que yo pienso, no hay duda de que la limitación de rentas no es una medida eficaz, con lo cual se nos queda pobre la justificación no hay justificación para limitar un derecho de una persona. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, hacer una reflexión, entrar en el debate? ¿Tú es que acabas de llegar? Pues bueno, yo no me había dado cuenta, o sea, puedes, si quieres, claro. Este es el análisis. Te voy a pedir que reformules la pregunta. Bueno, no, Una reflexión. No. Vale, que reformules la reflexión. A ver. ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? No. Vamos a ir a por el tercer micro. Vamos a intentarlo, venga, por tercera vez. ¿Emoción? ¿Qué pasará? Hello. Ah, sí, sí. Oye, además se te escucha súper alto, ¿eh? Te va a escuchar todo el pabellón la reflexión. Voy a poner aquí un poco lejos. Venga. Vamos a ver. Esto, a ver si nos enteramos un poquillo de la cosa. O sea, aquí hay una ley que dice, aparte ya de la inutilidad práctica, porque efectivamente, si yo no sé si tú eres del gobierno o de dónde. No, yo soy abogada. Bueno. Es abogada senior de TKL. Entonces, Del departamento inmobiliario. Eso. Fenomenal. En colaboración con Asval. Vale. O sea, hay una ley que pretende, o sea, las leyes que hacen en general, y yo de verdad que no tengo nada en contra personalmente, pero es que en general todo lo que son leyes socialistas o socializantes, ¿no? O sea, no voy a meter con ningún partido, siempre, el 100% de las veces consiguen el resultado opuesto
al que supuestamente pretendían llegar. Entonces hay dos opciones, porque es siempre, menos con la ley antitabaco. Yo es la única cosa buena que he visto en los últimos 20 años. Entonces, si siempre se consigue el resultado distinto al que dices pretender, hay dos opciones. O eres muy tonto, porque lo haces siempre igual, o no pretendes esos resultados, que sería más... Las dos cosas son preocupantes, ¿no? Pero, o puede ser un mix de las dos cosas. Entonces, no sé por qué hay la idea metida en la sociedad de que la propiedad tiene que tener un fin social. La propiedad no tiene que tener un fin social. La propiedad es la propiedad. Y los fines sociales, entre otras cosas, para haber llegado a tener esa propiedad, probablemente tú por el camino ya has cumplido fines sociales vía, bueno, probablemente no, seguro, vía tributos abundantes y diversos. Entonces tú accedes a la propiedad porque en vez de querer tener el dinero en el banco, lo quieres tener en fondos de inversión, debajo de un ladrillo, vamos, debajo de un colchón, no sé qué, o en este caso convertido en viviendas locales, oficinas, chalets, ladrillos varios, ¿no? Entonces, como resulta que parece ser que tener una vivienda o tener 20 viviendas es sinónimo de robarle a alguien, pues llega Robin Hood, que es el gobierno de turno tal, y te dice que sobre tu propiedad dos cosas, o tres. Una, te la pueden expropiar cuando quieran para cumplir el supuesto fin social que tiene esa propiedad que es tuya. O dos, te pueden limitar los frutos económicos de esa propiedad, que son las rentas de... Entonces esa es la reflexión. La pregunta que yo haría, si hubiera aquí algo de Podemos o de alguien de vamos, de los que hacen esas leyes, que a mí me da igual de lo que sea, yo los que hacen esas leyes. Yo le preguntaría, entonces, por esa misma regla de tres, usted podría meter mano también en mi cuenta bancaria o en mis fondos de inversión o en cualquier otro bien que no sea inmobiliario, porque es lo mismo, o sea, el bien inmobiliario no es más que la representación de mis ahorros, de mi capital, de mi riesgo, de mis inversiones representado en una construcción. Si usted puede meter mano a mi construcción, por la misma regla de tres podría meter mano a cualquier otra cosa de mi propiedad, ¿no? Ya lo hacen, pero digo ya directamente, o sea, no me refiero indirectamente, que ya lo hacen permanentemente porque nos fríen a impuestos y luego además dicen que no pagamos impuestos. O sea, es que yo no he visto otra cosa igual, o sea, digo, pues, ¿quién cobra, no? Porque yo pago sin parar. Entonces, eso sería Vale, un poco ahí está la reflexión. ¿Tú quieres añadir algo a la reflexión? ¿No quieres añadir nada? Bueno, pues Leire Aya, abogada senior de TKL, muchas gracias por acercarnos la nueva ley de vivienda que se aprobará presumiblemente en los próximos meses. Y nada, ya hasta una próxima ocasión, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, gracias Leire. Dentro de 5 minutos nos acercaremos a unos consejos sobre cómo proteger tu inmueble ante la ocupación y el impago. Dentro de 3-4 minutos. Hasta ahora. Gracias a ti. Yes. Mira, este es el... Claro, este es el tuyo. Ay, este ya lo he usado yo. ¿Te lo llevo? No lo sé. Voy a estar ahora en Descanso Sociedad. Vale. Vale, ahora consulto. Vale. Pero no de televisión española. Tal, lo voy a usar. Sí. Las mal pagan. Ya ves. Bueno, estamos aquí Y bueno, estuviste en Telemadrid también, debatiendo. te conozco. Sí, señor. Te quedas un crío. Sí, señor. Sí. No he visto el perfil ni nada, ni me parece. Este señor estuvo en Telemadrid y luego pasaste a televisión. Eso es, sí. Te veo algunas veces los sábados, me parece que estás metido ahora para hacer esas entrevistas con personajes. Eso es, sí. Se llama. Conversatorios en Casa de América. Sí. Sí, ahí estamos. Y ahora qué pasa, que con los que estás no te dan opción a tener un programa. Bueno, hay etapas hay etapas. Antes hacía debates, ahora hago... No, como cada uno va con su gente, pues
horas de su... Eso es cuando se hace mal, básicamente. ¿Me cortáis esto, por favor?